De esta forma introducimos el tema de proporcionalidades. Las proporcionalidades en física son muy importantes y existen básicamente dos proporcionalidades. Veamos. La primera es la proporción directa. Una proporción directa es cuando hay un aumento por multiplicación de una variable y eso implica directamente que aumenta el resultado, la otra variable. Por ejemplo, en esta ecuación, velocidad es igual a 2pi por r entre periodo, el radio es directamente proporcional a la velocidad. O sea, si aumentamos el radio de una partícula que gira en una circunferencia, aumenta la velocidad proporcionalmente, directamente proporcional. Básicamente, recuerden esto, siempre que una variable está en el numerador y multiplicando, hay proporción directa. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, esta situación. Cuando nosotros a un pistón con un gas comprimido le aumentamos la temperatura, el volumen aumenta. Entonces hay una relación directa proporcional entre la temperatura y el volumen. Cuando aumentamos temperatura, volumen aumenta. Veámoslo acá. Pueden observar, al aumentar temperatura, volumen aumenta, y al disminuir temperatura, volumen disminuye. Entonces hay proporción directa. Si aumenta, aumento. Si disminuyo, disminuye. Entonces en la proporción directa, cuando aumenta una variable, aumenta el resultado. Si yo disminuye la variable, disminuye el resultado en la misma proporción. Veamos ahora lo que es proporción inversa. Al revés, lo que significa es que cuando aumento el valor de una variable por multiplicación, disminuye el resultado. En esta ecuación, el periodo y la velocidad son inversamente proporcionales, porque si yo aumento el periodo, la velocidad de una partícula girando, rotando en una circunferencia disminuye. Entonces, a mayor periodo, menor velocidad. Hay proporción inversa. Y si yo disminuyo el periodo, la velocidad aumenta. Hay proporción inversa. Entonces, la proporcionalidad será inversa siempre que la variable está en el denominador, sola o multiplicando. Entonces, esta será inversamente proporcional al resultado. Veámoslo nuevamente, pero en este caso analizando lo que es la variación de el volumen y la presión. Cuando yo aumento el peso aquí, hay un aumento en la presión y el volumen disminuye. Entonces, aumenta presión, volumen disminuye. Disminuyo presión, volumen aumenta. Hay proporción inversa. Véanlo en la animación. Aumenta presión, volumen disminuye. Vean la forma de la curva. En la gráfica se forma una curva invertida. ¿Ok? Y esto relaciona una proporción inversa entre el volumen y la presión. Cuando hay un volumen alto es porque hay poca presión. Cuando hay un volumen bajo es porque hay mucha presión. Ahora, ¿y por qué es un tema tan importante este tema si es tan simple? Bueno, comprender cómo varían cómo hay diferencia proporcional entre las variables nos ayuda a nosotros a descartar fácilmente las posibles respuestas de un ítem. Por ejemplo, veamos estos casos. Dice este primer ejercicio que analizamos: en un tomocorriente de voltaje V se conecta un aparato eléctrico con resistencia R, en el cual circula una corriente I. Suponga que este mismo artefacto se pudiera conectar a un tomocorriente cuyo voltaje es 2V y aún así funcionara. Entonces, la nueva corriente eléctrica que circula por el artefacto con respecto a la inicial sería... Bien, empecemos diciendo que este se puede resolver completamente por demostración. Sin embargo,
por proporcionalidad nosotros podemos averiguar perfectamente la proporción que existe entre las variables y de esa forma descartar el 50% de respuestas, lo cual nos acerca bastante a la posibilidad, a la respuesta oficial. Veamos entonces el caso. La fórmula que usaremos es I es igual a V por R. Ahora, lo que nos dice el ítem es que el voltaje aumenta a 2V, de modo que tenemos el voltaje aumentando. ¿Y cuál es la proporción que existe entre voltaje y corriente? Es proporción directa porque está la variable, el voltaje, está en el numerador y está multiplicando, entonces hay proporción directa. Entonces, si aumento voltaje, aumenta corriente. Eso, con solamente esa observación así tan superficial, yo descarto esta opción como imposible, no, y también esta opción. Entonces, ya me quedo con dos opciones, el 50% de probabilidades tengo de ganarla. No tengo la opción completa. Para llegar a la opción completa tengo que usar una demostración y podrían hacer la demostración. Veamos otro caso. Dice, un satélite que orbita un planeta de masa m, vamos a aumentar esta. Un satélite que orbita un planeta de masa m a una distancia r desde el centro de dicho planeta con una rapidez v. Suponga que el planeta repentinamente experimenta una disminución de su masa a la cuarta parte de m. Si el radio de la órbita r no varía, entonces, respecto a la rapidez inicial del satélite, la nueva rapidez del satélite. ¿Qué ocurre? Ok, bueno, primero partamos de la ecuación. ¿Cuál fórmula es la que se aplica para el movimiento satelital? La fórmula de velocidad, que dice que v es igual a raíz cuadrada de g por masa entre el radio. Seguimos observando la ecuación y el enunciado dice que repentinamente experimenta una disminución de la masa a la cuarta parte. Eso significa que de tener masa igual a 1, ahora tiene la masa como un cuarto apenas. O sea, esto va a disminuir. Por proporcionalidad, si está disminuyendo un valor que está en el numerador y multiplicando, la variable resultante va a disminuir. Entonces, aquí tenemos una disminución. Ya así, a simple vista, descartamos el 50% de opciones, o sea, esta opción la podemos descartar y esta opción la podemos descartar. Muy bien, ya nos quedan solo dos opciones y listo, podemos jugarla con esa, pero aún si observamos un poquito más, disminuye a la cuarta parte y raíz cuadrada de un cuarto es igual a 0,5. Por lo tanto, de inmediato podríamos deducir que es la mitad la respuesta correcta. Ven, y lo sacamos mayormente por proporcionalidad, nada más. En este punto quiero decirles que el método de proporcionalidad sirve excelente para un montón de casos, pero no para todos. Y aquí tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, este ejercicio en particular no se puede resolver por proporcionalidad. Dice que Saturno, cuyo radio ecuatorial es R, ok, tiene este radio ecuatorial, atrae un satélite que orbita a un radio de 3R. Entonces el satélite está por acá y está a un radio desde aquí, 3R, con una fuerza gravitacional F. Si a otro satélite idéntico lo atrae con una fuerza 4F, muy bien, entonces hay otro satélite idéntico que es atraído ahora con 4F.
Entonces, el nuevo radio en que se encuentra este desde el centro de Saturno, la pregunta es ¿cuánto vale ese radio? Por proporcionalidad no lo podemos sacar. Utilizando la ecuación F es igual a G por masa 1 masa 2 entre el radio al cuadrado, nosotros podríamos inferir que ahora la nueva fuerza está aumentando, pero es que el radio también, nos están hablando de un radio inicial y de un radio final. Y de un radio final, nos hablan de una fuerza final y una fuerza inicial. Aquí nos están variando todas las variables nos están cambiando la variable radio desde el principio, nos están cambiando la variable fuerza al final. Entonces no podemos sacar una proporción, no podemos resolverlo por proporcionalidad. Este tipo de ejercicios únicamente se puede resolver por demostración. Las demostraciones son, por decirlo así, un Jeep doble tracción. En cambio, las proporcionalidades son un automóvil. Sí nos llevan y nos llevan largo, pero no nos llevan a cualquier lugar. Por demostración sí llegaríamos a cualquier lugar. Bien, colegas, espero que hayan entendido el concepto de proporcionalidad. Simplemente, si tenemos una variable que aumenta por proporcionalidad y aumenta el resultado, nosotros de inmediato podemos descartar el 50% de respuestas. Tenemos proporción directa y proporción inversa. ¿Se recuerdan? Muy bien. Nos estamos viendo.